Hola amigos, hoy vamos a ir desde la página 17 a la página 27 en la lectura de la ligera ventaja. ¿Por qué no son efectivas las dietas? En las últimas décadas trabajé con miles de personas de todas las profesiones y condiciones sociales, desde médicos y abogados hasta conductores de autobuses y peones. Todos ellos tuvieron exactamente la misma oportunidad. Algunos de ellos se convirtieron en millonarios y muchos otros lograron ganarse la vida con solidez y satisfacción. Pero la mayoría, ante exactamente las mismas oportunidades, no ha llegado a ningún sitio. ¿Por qué? No se trata de buena o mala suerte, no se trata del momento perfecto ni del destino, tampoco se trata de tener inteligencia, habilidad o talento. En esos mismos años yo ascendí a la cima con una variedad de compañías, con productos diferentes que prácticamente desconocía cuando comencé, y en diversos países con idiomas variados que no hablaba y todavía no hablo. Y usted sabe que no se debió a mi don natural con las ventas, que no lo tengo. La verdad es que no ha habido nada brillante en lo que he logrado. En realidad es casi lo opuesto. En todos los casos hice exactamente lo mismo todas las veces, utilizando estrategias ridículamente simples, compuestas por listas ridículamente simples, de actos ridículamente simples. Las estrategias que utilicé, dicho sea de paso, ninguna de ellas fue inventada por mí, son tan simples que si usted y yo nos reuniéramos en una sala durante 20 minutos, podría mostrarle exactamente lo que hice para crear 4 organizaciones multimillonarias diferentes y separadas. Le enseñaría a hacer exactamente lo mismo en 20 minutos. Lo más probable es que a usted no le surta efecto. ¿Por qué no? Porque el asunto no es cómo hacerlo, porque si no cambiamos fundamentalmente su manera de pensar, habrá reordenado todo lo que dije para el momento en que salgamos del salón. Lo habrá reinventado para el momento que se acueste a dormir esa noche y por la mañana ni siquiera lo reconocerá como la misma información. Es el motivo por el cual las dietas no funcionan, el mismo motivo por el que asociarse a un gimnasio no le cambia mágicamente el estado físico, porque una dieta sin la ligera ventaja, asociarse al gimnasio sin la ligera ventaja, un plan de negocio sólido e inteligentemente diseñado sin la ligera ventaja es como una planta sin agua. Todo el mundo pide a gritos la fórmula, el secreto, el camino para mejorar su vida, tal como lo descubriera durante mis años en TPN. Hoy en día hay más información contundente y práctica sobre cómo hacer todas esas cosas de lo que jamás se ofreciera antes. Pero no es así como funciona. Si usted es una de las millones de personas en busca de respuestas uniformizadas a las preguntas trascendentales de la vida, le aconsejo abandonar la búsqueda ya mismo. El asunto no es cómo hacerlo. Si la respuesta fuera cómo hacerlo, ya estaría hecho. Lo más importante es la manera en que las hace. Si la respuesta fuera el acceso a la información acertada, todos seríamos ricos, sanos, felices y nos sentiríamos realizados. La mayoría de nosotros no se considera nada de eso. ¿Por qué no? Porque la respuesta es solo la respuesta, no significa en realidad hacer las cosas. No es aplicar la respuesta, vivir la respuesta, es solo información. No es que los libros prácticos no sean valiosos, lo son. En efecto, hay libros maravillosos que incluso le recomendaré al final de este libro. Es que simplemente lo que usted necesita no es otro libro práctico, ninguno de nosotros lo necesita. Ya tenemos suficientes de esos y quizá más que suficientes. Porque lo que usted necesita para transformar su vida no es más información. Además, todos somos tan diferentes que mis libros prácticos pueden darme resultado a mí, pero quizás no sean los más beneficiosos para usted. A pesar de que preferiríamos cuantificar un método preciso, específico y sistemático para abordar la vida, el amor y la felicidad, debemos aceptar la realidad de que no hay un método universal de talle único para todos. Sin embargo, hay un ingrediente secreto, un ingrediente que una vez que lo capte, le hará hallar esas respuestas, aplicarlas, vivirlas y concretar los resultados que desea. Un ingrediente secreto que le permitirá concretar un éxito duradero en todos los aspectos de la vida que escoja. El ingrediente faltante. Llegó la hora de correr la cortina y compartir el secreto. ¿Listo? Aquí viene. Llegó el momento. El ingrediente secreto es su filosofía.
Bien, antes de que reaccione, no estoy hablando de algo esotérico e intelectual, ni de un complejo, intrincado o vertiginoso sistema de ideas. No hay largas listas de puntos que recordar, con acrónimos ocurrentes que tenga que memorizar. Y definitivamente no estoy hablando de algún tipo de autohipnosis ni de invocar lo imposible por arte de magia a través de un poder místico de atracción ni de algún conjuro o tramoya. Lo más importante de todo es que este ingrediente no es difícil de hacer. Cuando digo su filosofía, solo me refiero a cambiar la forma de pensar sobre las cosas cotidianas simples. Una vez que lo haga, dará los pasos que necesita dar para conducirlo a cómo hacer las cosas que necesita hacer. Permítame explicarlo de otra forma. Si usted no cambia la manera de pensar sobre esas cosas diarias simples, no habrá información práctica perfecta que le dé resultado ni le ofrezca soluciones verdaderas, porque la clave no es la información práctica, sino la manera en que la ejecuta. La razón por la que las dietas, los cursos de autoayuda y los programas para adelgazar y otros de naturaleza práctica no surten efecto para la mayoría de la gente es la misma razón por que la mayoría de los libros y cursos prácticos no rinden resultado para la mayoría de la gente. No es que las acciones estén mal, es que la gente no sigue haciéndolas. No es suficiente concentrarse en las acciones, en qué hacer y en cómo hacerlo, porque es la actitud detrás de las acciones lo que mantiene esas acciones en su lugar. Muy bien, entonces todo lo que necesito es modificar mi actitud. Lamentablemente no, no es tan simple. El problema es el siguiente. Usted puede modificar su actitud adquiriendo inspiración, escuchando a un gran orador, leyendo una historia inspiradora o prestando atención a su mejor amigo cuando le habla para infundirle ánimo, incluso cuando usted se habla a sí mismo para levantar la moral. Cualquiera de esos actos lo propulsará en la dirección acertada. Hasta ahí todo bien. Pero el problema es que esto no va a durar. ¿Recuerda el diagrama de la montaña rusa? Quizás se inspire con una historia que le levanta el ánimo o con un discurso inspirador, pero no podrá congelar ese sentimiento ni mantener aglutinadas las emociones del momento. Las emociones cambian como el viento y usted no podrá detenerlas. Nadie puede. Se siguen moviendo. Es por eso que se llaman emociones, que significa acción y efecto de mover, y no acción y efecto de inmovilizar. Usted no puede dictar cómo se siente, no importa cuánto se obligue a sí mismo que debe sentirse positivo sobre este paso práctico o aquel otro. ¿Qué pasa si realmente no se siente así? Hoy en día siente gran entusiasmo de mejorar su estado físico, se siente motivado para correr 20 minutos en la caminadora. ¡Fantástico! Pero ¿qué pasa si mañana no siente ganas de hacerlo? Para hallar el camino al éxito debe retroceder un paso más. Significa el entendimiento detrás de las actitudes que respaldan las acciones. Es la filosofía. Ese es el ingrediente faltante, el ingrediente secreto, el primer ingrediente. Sí, por cierto, debe conocer las acciones prácticas triunfadoras y debe poseer las actitudes triunfadoras, pero lo que genera todo eso y lo que le mantiene en su lugar es su filosofía. Su filosofía es lo que usted sabe, cómo le mantiene y cómo afecta lo que usted hace, de qué forma usted piensa en las cosas sencillas de todos los días. De eso se trata este libro. Su filosofía crea su actitud, crea sus acciones y crea sus resultados. Y éstas crean su vida. Una filosofía positiva se convierte en una actitud positiva, lo cual se convierte en acciones positivas, mismas que se convierten en resultados positivos, y estos en un estilo de vida positivo. Una vida positiva y una filosofía negativa se convierte en una actitud negativa, lo cual se convierte en acciones negativas, mismas que se convierten en resultados negativos, y estos en un estilo de vida negativo. La sabiduría de la vida. No es preciso que curse una maestría universitaria, que aprenda griego ni que lea libros voluminosos con párrafos sumamente largos escritos por autores alemanes del siglo XIX para ampliar su filosofía. La filosofía de vida es algo tan simple y tan básico que un niño de 6 años puede entenderlo. Este es un ejemplo de una filosofía de vida tomado de Ralph Waldo Emerson en su obra
Ensayo sobre la compensación. Haga las cosas y tendrá el poder. Profundamente simple e igualmente poderoso. El tipo de sabiduría que se puede aplicar realmente en la vida cotidiana. La compañía de artículos deportivos Nike expresó ese mismo concepto con menos palabras. Just do it. Hágalo. Pero me gusta más la versión de Emerson y la utilizaremos más adelante cuando hablemos de aplicar la ligera ventaja en su vida. Existen dos clases prevalentes de actitudes, la impulsada por la creencia de que el mundo está en deuda con usted y la actitud impulsada por el valor. La actitud impulsada por el valor dice, ¿qué puedo hacer para ayudarle? La actitud impulsada por la creencia de que el mundo está en deuda con usted dice, ¿qué ha hecho por mí últimamente? Págueme más y luego tal vez trabaje más arduamente. La actitud impulsada por el valor dice, trabajaré más arduamente y luego espero que me pague más. ¿Cuál de esas actitudes está impulsada por la filosofía de Emerson? Haga las cosas y tendrá el poder. Su filosofía es lo que usted sabe, cómo lo mantiene y cómo afecta lo que usted hace. Es posible analizar las acciones de alguien y mediante las actitudes detrás de esas acciones rastrear hasta llegar al origen. La filosofía detrás de las actitudes. Muéstrame lo que hace un hombre y le mostraré su filosofía. Esto es otro ejemplo de una filosofía de vida, la de Thomas J. Watson, fundador de IBM. La fórmula del éxito es bastante simple. Duplique su índice de fracasos. En esta época no se enseña lo suficiente que la clave del éxito es duplicar el índice de fracasos. Por el contrario, se nos enseña a evitar el fracaso como si fuera la peste. Probablemente escuchó la expresión, el fracaso no es una opción. ¿De veras? Bien, esta es la realidad. Más vale que el fracaso sea una opción, porque aunque no lo considere como opción, va a suceder. Si vive su vida con la filosofía de que el fracaso no es una opción, entonces nunca tendrá buenas oportunidades de aprender. Si el jugador de béisbol Babe Ruth hubiera vivido según la filosofía de que el fracaso no es una opción, jamás nos hubiéramos enterado de quién era. ¿Por qué? Porque Babe Ruth no solo estableció el récord mundial de home runs, sino que también era el primero en la liga de strikeouts. Michael Jordan, considerado por muchos como uno de los más grandes jugadores del básquetbol de la historia, al ganar 6 títulos de la NBA con los Bulls de Chicago, no fue elegido por el equipo de básquetbol en su segundo año de la escuela secundaria porque consideraron que no era lo suficientemente alto. En los próximos 2 años creció 4 pulgadas, perfeccionó sus habilidades y pasó a jugar muy bien. Durante el curso de su carrera, Abraham Lincoln tuvo una sorprendente trayectoria de elecciones perdidas y de fracasos como funcionario público. Para el desgarbado abogado de Illinois, el fracaso no solo era una opción, sino prácticamente su especialidad. Si no lo hubiera sido, jamás hubiera llegado a la Casa Blanca, y quién sabe cómo sería Estados Unidos hoy en día, o si siquiera existiera este país. Es difícil imaginar cómo sería nuestra vida hoy si Thomas Edison hubiera observado la filosofía de que el fracaso no es una opción. En sus esfuerzos por descubrir un filamento estable para hacer funcionar su invento de la bombilla eléctrica, intentó miles de versiones, las cuales fracasaron por completo. Su comentario pasó a la historia. No he fracasado, simplemente he descubierto 10.000 maneras que no funcionan. La gente exitosa fracasa todo el camino hasta la cima. ¿Por qué los ganadores de la lotería pierden? La filosofía es su visión de la vida, algo que va más allá de los sentimientos y las actitudes. Su filosofía empuja sus actitudes y sus sentimientos, lo cual impulsa sus acciones. En general, la gente está buscando en el sitio equivocado. Buscan una oportunidad enorme, ese descubrimiento afortunado, el salto cuántico, asombroso, del que todos siguen hablando. Yo lo llamo la filosofía de los dados y la ruleta, y no creo que jamás lo encuentren. He visto una inmensa cantidad de éxitos notables y de casos colosales de fracaso muy de cerca, y en mi experiencia ninguno de ellos sucede
con saltos cuánticos ni con golpes decisivos, sea con o sin suerte. Suceden a través de la ligera ventaja. Probablemente haya escuchado historias de ganadores de lotería que perdieron todo. No son mitos urbanos, sino que realmente sucedieron. La profundidad a la que cae la gente después de ganar una lotería cuantiosa es desgarradora e inconcebible. Y no son solo los ganadores de la lotería. También habrá escuchado historias de famosas estrellas del cine, de la música o de los deportes que ganaron increíbles fortunas, literalmente cientos de millones de dólares, y de alguna manera se las ingeniaron para terminar en bancarrota y endeudados. Cuando escuchó esos relatos probablemente pensó lo mismo que yo. Bueno, no sé cómo hicieron eso, pero si yo ganara esa cantidad de dinero, me aseguraría de no despilfarrarla de esa forma. Pero déjeme hacerle una pregunta difícil. ¿Está seguro? Como persona que llegó a la cima y luego vio todo evaporarse, le puedo decir que quizás quede sorprendido. Hay una razón por la que los ganadores de la lotería lo pierden todo, y una razón por la que esas brillantes estrellas se hunden en la oscuridad. Habrán tenido la gran oportunidad de su vida, pero no captaron la ligera ventaja. Lo que ganaron cambió el saldo de su cuenta de banco, pero no cambió su filosofía. El propósito de este libro es mostrarle la filosofía de la ligera ventaja, mostrarle cómo funciona, darle numerosos ejemplos y mostrarle exactamente cómo incorporarla a la forma en que usted ve el mundo y cómo vive su vida todos los días. En todo este libro, si analiza cuidadosamente, encontrará docenas de enunciados que encarnan esa filosofía, enunciados como haga las cosas y tendrá el poder. Estos son otros ejemplos con los que se encontrará en las páginas siguientes. El éxito es la realización progresiva de un ideal encomiable. La gente exitosa hace aquello que la gente fracasada no está dispuesta a hacer. Existe una progresión natural en todos los aspectos de la vida: plantar, cultivar, cosechar. Esta es una sugerencia que puede maximizar cuánto provecho le saca a este libro, que le ayudará no solo a leerlo, sino a absorber su mensaje y aplicarlo a su vida. Cada vez que lea un enunciado fundamental de filosofía, márquelo con resaltador. Luego relea con frecuencia simplemente esas secciones resaltadas, su propia guía personal sobre la filosofía de la ligera ventaja. Las dietas realmente surten efecto. He oído a la gente describir la ligera ventaja como una cura milagrosa, pero no es exactamente eso. La ligera ventaja no es una cura milagrosa, porque usted no necesita una cura milagrosa. No hay una cura milagrosa, ni una vía rápida al éxito. Todo lo que necesita es buena información, que ya se ofrece en todas partes, y el catalizador adecuado que le permitirá absorber y aplicar esa información. Ese catalizador es la ligera ventaja. Las tácticas de marketing tratan de seducirlo con la promesa de que adelgazará 30 libras en 3 semanas o que ganará dinero mientras duerme. Pero no es cierto. Quizás al principio tenga cierto éxito, pero los resultados no durarán. Cuando eso sucede, una y otra vez, es tentador renunciar a esa excelente información, lo cual es una verdadera tragedia, porque con el catalizador adecuado esa información podría darle resultados fantásticos. Las dietas sí surten efecto. Asociarse a un gimnasio sí le brinda beneficios. Los planes de negocio sólido pueden convertirle en una persona rica. Y existen muchos materiales de desarrollo personal que sí le ayudarán a ser una persona más feliz, más productiva, más exitosa y más satisfecha. Pero no sin la ligera ventaja. La ligera ventaja no es más información buena, no es otro libro de éxito de autoayuda repleto de una nueva y mejor manera revolucionaria de hacer las cosas. Usted no necesita eso, nadie necesita eso. Toda la información nueva y mejor ya se encuentra a su alcance. Ha estado disponible durante años. Este libro no es más información, sino que es el catalizador que le ayudará a poner en práctica la buena información. Es el ingrediente faltante que necesita para que todos los libros de desarrollo personal, de métodos prácticos y de guías de vida surtan efecto. La ligera ventaja le ayudará a aplicar toda la información que aprenda de los libros sobre salud, ventas, inversiones y actitud positiva. La ligera ventaja es el libro que debe leer
marcar con resaltador y releer junto con su clase de gimnasia, su planificación de carrera, su formación permanente y la búsqueda de nuevas habilidades. La ligera ventaja lo preparará para que pueda absorber toda esa información, orientación y educación de todos los otros libros, clases, situaciones y experiencias. Usted no necesita más información práctica sobre cómo hacer las cosas. Usted necesita que la información práctica surta efecto. Este libro le ayudará a tomar la información que desee, ya sea información práctica, estrategias, metas o aspiraciones, y le permitirá convertirla en la vida que desea vivir. Este libro es lo que ojalá hubiera tenido en mis manos cuando en ese campo de golf me di cuenta de que no estaba viviendo la vida que deseaba. Que ojalá hubiera tenido en mis manos la noche que se llevaron mi coche remolcado. Cualesquiera que sean sus deseos más profundos en la vida, quiero que los tenga y sé que usted puede. Esa es mi convicción apasionada, y lo he visto suceder demasiadas veces como para dudarlo, pero necesita un sitio donde comenzar. La ligera ventaja es el punto de partida, es el primer ingrediente. Relatos personales de los lectores de La ligera ventaja. Después de leer La ligera ventaja, decidí aplicar las filosofías a todas las áreas de mi vida. Como padre, compré un ejemplar para mis hijos y comencé a impartir la sabiduría de las cosas que son fáciles de hacer y fáciles de no hacer. Como médico, comencé a entregar ejemplares del libro a mis pacientes que se asomaban a la desesperanza. Les digo que es como Prozac en libro de tapa blanca. Como autor, implementé los principios de la ligera ventaja también en mis libros. Para cada rol de su vida, hay aplicaciones de la ligera ventaja que harán una gran diferencia. Baker Ford, D.O., Edmond, Oklahoma. He utilizado los principios de la ligera ventaja para mejorar mi estado físico, comenzando con una flexión de brazos y un ejercicio abdominal por día, añadiendo otro cada día y llegando a más de 100 por día. Lo he aplicado para pagar mis deudas, acumular mis ahorros e inversiones y mejorar mi relación con mis hijos. Stan Snow, North Yarmouth, Maine. Puntos esenciales del capítulo 2. Por más buena que sea la información, no le servirá de nada a menos que tenga el catalizador acertado que le permita aplicarla efectivamente. Su filosofía crea sus actitudes, las cuales crean sus acciones, mismas que crean sus resultados y éstas crean su vida. La gente exitosa fracasa todo el camino hasta la cima. Haga las cosas y tendrá el poder. La ligera ventaja es el primer ingrediente, el catalizador que necesita para que toda la información práctica surta efecto. Hemos llegado a la página 27, mañana continuamos con nuestra lectura.